Sí, bueno. Bendiciones de aquí de parte de la congregación, ¿verdad? Pastor Guillermo y su esposa Rita. Bueno, que dicho sean de paso, son mis padres, ¿verdad? Bueno, antes de comenzar, ¿estamos todos listos? Me gustaría hacer un pequeño recuento de lo que vimos la semana pasada, para que así podamos conectarnos y ver lo que Dios tiene para el día de hoy para nosotros. En la semana pasada tratamos un tema que se tituló Andar en el Espíritu. En Gálatas capítulo 5, versículo 16, el apóstol Pablo dijo: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Este mismo versículo parafraseado lo leeríamos así. Por ejemplo, andar en el Espíritu, que es lo mismo a caminar con Dios, ¿sí? Y la parte de no satisfagáis los deseos de la carne lo podemos traducir a una vida en santidad. Amén. Una vida en santidad, ¿sí? Versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Vimos la semana pasada que todo cristiano enfrenta esta lucha, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Una batalla de todos los días, primeramente con esta carne, ¿verdad? Esta carne pecaminosa, ¿sí? La lucha es contra esta carne y el Espíritu Santo. Brinquemos hasta el versículo 24. Ahí mismo en Gálatas dice: pero los que son de Cristo, ¿cuántos son de Cristo? Amén. Bueno, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Oremos. Les invito a que inclinen su rostro y hagamos una oración. Señor, te damos gracias una vez más, Padre Celestial, por tu presencia aquí entre nosotros, Señor. Gracias te damos por que hemos invocado tu nombre, Señor, y tú nos has respondido de una manera tan especial, Señor, que hemos podido sentir, Señor, tu presencia entre nosotros, Padre. En esta tarde te rogamos, Señor, que a través de tu palabra nos ministres, nos enseñes tu perfecta voluntad para nuestras vidas. Que cuando estemos escuchando tu palabra, Señor, las cadenas sean rotas. Que cuando estemos escuchando tu palabra, Señor, tú puedas dar nuevos nacimientos. Rogamos, Señor, que tu palabra derribe argumentos que se levantan en contra de tu voluntad, Padre. Que tu palabra en esta tarde exponga todo aquello que no te agrada, para que así lo podamos quitar de nuestras vidas, Padre. Ayúdanos, Señor, en esta tarde. Te lo pedimos, nos ponemos en tus manos, Señor, y te pido que pongas un carbón encendido, Señor, para predicar y proclamar tu verdad, Señor. Queremos estar atentos a tu voz. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, la semana pasada hablamos acerca de un tema esencial en la vida cristiana titulado Andar en el Espíritu. La vida en el Espíritu muestra la vida de los hijos de Dios, nacidos de nuevo, para vivir en el Espíritu y no en la contaminación de este mundo. Un encuentro personal con Dios es la experiencia que transforma una vida para siempre. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Un encuentro personal con Dios cambia, transforma a una vida para siempre, ¿sí? Dios nos ha hecho morada de Él en el Espíritu, ¿verdad? Cuando recibimos su Espíritu, y sabemos que el Espíritu Santo está en nosotros porque Él da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, ¿sí? El Señor nos ha resucitado a una nueva vida
la vida en Cristo y también nos ha hecho participantes de su naturaleza divina y de su espíritu. Amén. Mediante este hombre interior podemos vivir y andar en la naturaleza nueva que Él nos dio. También podemos pensar como Él piensa cuando andamos de acuerdo a su naturaleza. También podemos adorar en el Espíritu. Podemos orar en el Espíritu, podemos cantar en el Espíritu, podemos bendecir a Dios en el Espíritu, regocijarnos en el Espíritu, crecer y fortalecernos en el Espíritu, servirle a Dios en el Espíritu, ser fervientes en el Espíritu y ser movidos y guiados por el Espíritu Santo. ¿Sí? Esta es la nueva naturaleza depositada en cada creyente, ¿sí? Porque si nacimos del Espíritu y podemos hablar y podemos pensar y podemos adorar, bendecir, caminar y hacer todo lo que hacemos en el Espíritu, es porque se trata del hombre interior cuya naturaleza es espiritual, ¿sí? Todos sabemos que Dios no nos ha dado el espíritu del mundo, sino que nos ha dado de su espíritu. ¿Sí es así? ¿Sí? Bueno, desde el día que Dios nos regeneró y nos dio de su simiente incorruptible, nos exhorta a andar. Nos exhorta a andar en ese nuevo hombre. ¿Sí? Nadie puede creer en Jesucristo si no ha nacido de nuevo. Nadie puede ver el reino de los cielos si no ha nacido de nuevo. Nadie puede reconocer a Jesucristo como Salvador y Señor si no ha sido engendrado por Dios. El que ha nacido de nuevo siempre está puesto y dispuesto para lo espiritual, ya que esa naturaleza fue hecha, la naturaleza espiritual fue hecha para que busque a Dios y lo anhele, ¿verdad? El hombre interior quiere adorar a Dios, entrar en lo secreto con Dios, entrar en intimidad con Él, y todo lo que es de Dios le interesa, ¿sí? Jesús dijo que el espíritu siempre está presto para lo espiritual, pero también dijo que la carne es débil, ¿verdad? Ahora, escuchen esta verdad. La religión, donde estábamos nosotros, nos enseñó a luchar con la carne para vencer sus debilidades. Pero Dios nos enseña a que vivamos en esta nueva naturaleza y no tendremos que lidiar con la carne. Viviendo en esta nueva naturaleza, no tendremos que preocuparnos por los deseos pecaminosos de esta carne. El asunto es si nos estamos ocupando del espíritu, o de qué nos ocupamos más, del espíritu o de la carne. Ya lo vimos la semana pasada. Así que Dios nos enseña a que vivamos en la nueva creación y no tendremos que lidiar con la carne. El hombre interior se goza en hacer la voluntad de Dios. Romanos 7:22. Este nuevo ser no solo hace la voluntad de Dios, sino que ama hacerla, que es muy diferente. Existe una diferencia entre hacer y amar. Hay algunos que están dispuestos a hacer la voluntad de Dios, pero no la aman, ¿sí? Pero su voluntad hay que amarla, tal como lo hizo Jesús, quien es el hombre perfecto en el Espíritu. Dice la Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, solo se lo menciono, que cuando Jesús estuvo en el Getsemaní atravesando uno de los momentos más tremendos de su vida, que era entregarse por toda la humanidad, Él oraba diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. ¿Sí? Y dice la palabra que era tan fuerte su crisis
que hasta un ángel del cielo se le apareció para fortalecerle. Lucas 22:43. Anótelo por ahí. Todo el capítulo 22 habla de esto. Y dice la Biblia que Jesús sudaba gotas de sangre. ¿Lo recuerda? ¿Sí? Pero cuanto más agonizaba en el dolor, entonces era cuando más intensamente oraba. ¿Sí? Jesús no quería que lo golpearan, ni a su carne le gustaba sufrir. Su deseo era que pasara esta situación difícil de su vida, pero su espíritu decía, no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Sí? La carne por un lado estaba luchando, pero el espíritu decía, no se haga mi voluntad sino la tuya. Eso es lo que sale de un corazón cuando anda en el espíritu. ¿Sí? A pesar de las cosas de este mundo, Señor, pero no se haga mi voluntad, no se hagan mis planes, sino los tuyos, ¿verdad? Jesús es el hombre perfecto. Nosotros, escuchen esto, llevamos la imagen del que nos creó. Y la imagen de Dios es Cristo formado en nosotros. Él vive en nosotros y es Él quien desde nuestro interior quiere hacer la voluntad de Dios a través de la naturaleza santa que Dios nos ha dado. Sí. La naturaleza divina que Dios le dio al hombre es el Espíritu Santo. ¿Sí o no? Y si el Espíritu que Dios nos ha dado es santo, ¿cómo debemos caminar nosotros? En santidad, ¿no? Porque el hombre interior solo piensa en lo espiritual. Romanos 8:5 dice el apóstol Pablo, pero los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Qué motiva estas tendencias en nosotros? Las dos naturalezas, la naturaleza carnal y la naturaleza espiritual. Eso motiva nuestras acciones, ¿sí? ¿Qué es naturaleza? Naturaleza es el conjunto de características de una persona o cosa. Por ejemplo, una de las características de un ave es volar, ¿cierto? ¿Sí? Una de las características de los cerditos es andar en el lodo. Y por más que tú lo bañas, te volteas y se corre otra vez a revolcar. Porque es parte de su naturaleza, ¿cierto? Una de las características de la naturaleza pecaminosa es que le encanta el pecado. Por eso peca. Y la característica de esta nueva creación en nosotros es que ama las cosas de Dios y es por eso que se deleita en la santidad. La vida en santidad es el camino que todo cristiano debe buscar. No es opcional. La santidad no es opcional. ¿Verdad que no? La santificación, cada vez buscar más lo de Dios, apartados de las cosas de este mundo. ¿Sí? Hebreos 12:14 dice así: seguid la paz con todos. Y dice ahí con todos. No dice el que te cae bien y el que no, no, con todos. Y la santidad, sin la cual todos sabemos, ¿verdad? Nadie verá a Dios. La vida en santidad es el camino que todo cristiano debe de seguir a fin de agradar a Dios. ¿Tú quieres agradar a Dios? Yo también. Hay que vivir pues en santidad. ¿Sí? La característica que debe distinguir la vida de un cristiano es la vida en santidad. La vida en santidad es un camino listo para ti y para mí, que somos hijos de Dios. Y es un camino del cual estamos llamados a transitar, el camino de la santidad, el cual es un camino más excelente.
¿Sí? Acompáñenme por favor a la carta de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Dice así, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 16. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. 16. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Es necesario entender y recordar que el Padre que llama a sus hijos es santo. ¿Sí? Su santidad es proclamada en los cielos. Isaías 6:3 dice que el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Su santidad también es declarada por las Escrituras. Por ejemplo, en Salmos 99:9 dice: exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es, ¿cómo es? Santo. Podemos entonces entender el llamado. ¿Si alcanza usted a entender el llamado que Dios nos está haciendo en el día de hoy? A cada uno de nosotros a ser santos como Él es santo, viviendo como hijos de Dios, viviendo como siervos, siervas de Jesucristo. Sí. El alcance de la santidad comprende toda la conducta. Toda nuestra conducta debe de estar alineada a la santidad, o como lo traduce la Reina Valera, en toda vuestra manera de vivir. Y la Biblia nos dejó la manera de tener una vida en santidad, que brille, que ilumine a donde quiera que vayamos, como lo dijo Jesús en Mateo 5:16. Así dice Jesús: alumbre vuestra luz delante de todos los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Muchos de los que estamos aquí hemos experimentado cambios en nuestro comportamiento, ¿verdad? Desde que nacimos de nuevo, nuestra forma de hablar ha cambiado, ¿verdad? Por ejemplo, los que éramos bebedores, ahora en la nueva vida en Cristo dejamos de beber. Y usted debe de saber y recordar cuáles eran nuestros propósitos de cada nuevo año. ¿Usted los recuerda? Espero que no haya sido otra vez este año. Dejar de beber, dejar de fumar, dejar de robar, dejar de mentir, dejar de adulterar, dejar de tener celos. En pocas palabras, la lista de las obras de la carne y más, ¿verdad? Pero ¿qué pasaba? Nunca lo podíamos hacer, ¿sí o no? ¿O era yo nomás el único? Y ya pasaban 3 meses y se me hacía tarde. Y ahí vamos, y nos faltan 6. No, ya no llegábamos ni al quinto mes. ¿Sí? ¿Sabe por qué? Porque no teníamos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, que es quien nos ayuda a vencer nuestra carne.
Los que éramos maldicientes, ahora en la nueva vida en Cristo dejamos de ser maldicientes. Eso éramos antes. En la vida pasada ya no. Ya no. Porque también, dicho sea de paso, nuestros hijos, que todo aprenden, ¿verdad? Y luego allá andan nuestros hijos. Muchos pueden decir, no soy malo, no robo, no tomo, pero cuando hablan salen serpientes y escaleras. O muchos otros dicen, yo no soy malo, no robo, no tomo, pero cómo mienten. Pero Dios no nos dejó desprotegidos, tampoco nos dejó huérfanos y sin ayuda. En Hechos capítulo 1, solo lo voy a mencionar, dice que Jesús, estando con sus discípulos, habló acerca de la gran comisión que consistía en ir y predicar el evangelio a toda criatura, ir y hacer discípulos a todas las naciones y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero les dijo, antes que ustedes puedan ir a cumplir la misión, es necesario que esperen en Jerusalén la promesa de mi Padre, la cual oyeron de mí. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder. Esta palabra poder se traduce como dunamis, dinamita. El dunamis de Dios, el poder de Dios en nuestras vidas. Recibiráis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos, seréis santo, viviréis en santidad. Entonces andarás en el Espíritu, y entonces testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús prometió a los apóstoles que recibirían el poder para ser testigos después que recibieran el Espíritu Santo. Y notemos muy bien, mis amados, el proceso. Número 1, recibieron el Espíritu Santo. Número 1, ¿sí? Ninguno de nosotros podemos brincar este orden. Primero hay que nacer de nuevo. Si no, va a ser muy difícil. Esta carne va a gobernar porque no tenemos el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Recibieron el Espíritu Santo. Número 2, el Espíritu Santo les dio poder. ¿Sí? Y número 3, fueron entonces testigos con resultados extraordinarios. ¿Sí? Al igual que los apóstoles, el proceso es el mismo hoy en día. Nosotros no podremos en nuestras propias fuerzas cambiar. Nosotros no podremos en nuestras propias fuerzas vivir una vida en santidad. Es necesario recibir el poder del Espíritu Santo, quien nos ayuda con esta humanidad caída. ¿Sí? Ahora, hay que aclarar algo. Los cristianos no somos perfectos. ¿Ya sabían ustedes? ¿Verdad que sí? No somos perfectos, ¿verdad? No somos libres de pecado. Tenemos una lucha constante, pero incluso podemos caer, ¿verdad? Pero en medio de esa debilidad será evidente que Dios está trabajando y que también está disciplinando, ¿sí? Porque el pecado, todos debemos de saber que lleva sus consecuencias. De las consecuencias no nos podremos librar, ¿sí? Entonces, va a haber disciplina de parte de Dios. Dios va a estar trabajando cuando nosotros nos resbalamos para llevarnos a una madurez espiritual y a una vida en santidad. ¿Sí? Regresemos a 1 de Pedro 1:14. Dice así: como hijos obedientes,
No os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Los cristianos hemos sido salvos para ser santos y vivir vidas santas, ¿sí? El término hebreo como griego para ser santo, que dicho sea de paso, aparece unas 2000 veces en las Escrituras. Fíjese bien cuántas veces, 2000 veces. Significa básicamente apartado para algo especial. ¿Sí? La santidad adopta un sentido espiritual entre el pueblo de Dios basado al santo carácter de Dios. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote de Dios llevaba inscrito en su diadema: santidad a Jehová. Dice en Éxodo 39:30 que hicieron asimismo la lámina de la diadema santa de oro puro y escribieron en ella como grabado de sello: santidad a Jehová. Ahí en la diadema. ¿Y sabe por qué en la diadema? Para que todos lo vieran. Sí. El sumo sacerdote estaba apartado, ¿verdad?, de forma especial para Dios, para interceder ante un Dios santo el perdón de las transgresiones de una nación pecaminosa. ¿Sí? La santidad hoy en día ya no solamente es para los sacerdotes, pastores, líderes de la iglesia, no, sino para todos los que hemos nacido de nuevo. ¿Sí? La santidad debe de ser la esencia misma del cristiano. El Salvador santo ha salvado a los pecadores para que sean un pueblo santo. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 4, si me acompaña ahí. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 4. Dice así: acercándoos a Él, piedra viva, aquí se está refiriendo a Jesús, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Fíjense aquí cómo se nos está llamando a ser una casa espiritual. La casa de Dios debe de ser una casa espiritual. ¿Dónde es la casa de Dios? ¿Será este edificio? Nosotros. Somos tú y yo, como piedras vivas, dice aquí. Y para que la casa sea espiritual, estamos llamados tú y yo a andar en el espíritu y en el camino de la santidad. Un sacerdocio santo. Y sigue diciendo: para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios, porque solo así los acepta el Señor, cuando son santos, por medio de Jesucristo. Versículo 6: por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la piedra principal. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. 7. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen,
La piedra que los edificadores desecharon, ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Versículo 9: mas vosotros, diga, nosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación, ¿qué? Santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirables. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Gracias, Padre. Hemos alcanzado misericordia. Hemos alcanzado misericordia. Es por esta razón que uno de los nombres bíblicos que se nos da a los cristianos son los santos, ¿verdad? Los santos de Dios, que simplemente y maravillosamente significa el salvado apartado. ¿Sí? Noten cómo el apóstol Pablo se dirigió a los de la iglesia en Roma, en Romanos capítulo 1 versículo 7. Dice ahí que a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. También a los de la iglesia de Corintios se dirigió así en Primera de Corintios 1, 2 y 3. Dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. ¿Se fija el llamado? Con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y aquí podemos poner Primera de Fontana, a la iglesia de Casa de Oración Fontana, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros. ¿Se fija cómo nos habla el Señor? De una manera impresionante. Y uno de los propósitos del don del Espíritu Santo es equiparnos a los creyentes con su poder para así vivir una vida más santa. ¿Sí? Acompáñeme por favor a Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 7 y 8. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 7. ¿Ya lo tiene? Dice así: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, que es lo contrario a la santidad. No nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Ser santificado o ser santo es el proceso de vivir la vida cristiana. Es un proceso de todos los días, y Dios quiere que participemos de su santidad y nos presentemos como esclavos delante de Él, como esclavos de justicia, lo que resultará una vida en santidad. Pablo le decía a los romanos y enseguida a los corintios, en Romanos capítulo 6 versículo 9, dice Pablo: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora
Para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Segunda de Corintios 7:1. Así que, amados, fíjense bien, sígame bien ahí, con atención. Sigue Pablo diciendo ahora a los corintios: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos. ¿Cómo dice aquí Pablo? Limpiémonos. ¿Quién se tiene que limpiar? Uno mismo, ¿no? ¿O estamos esperando que nos limpien? Oh, no, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. El proceso de la santificación es de todos los días hasta que no seamos glorificados. Seguimos el proceso cada vez más de ser más como Dios es, que es Dios santo. Apartados de las doctrinas de este mundo, apartados de la corriente de este mundo, de toda contaminación que pueda entrar a nuestras vidas. La santidad no consiste en especulaciones místicas o entusiastas, no controladas, sino más bien en pensar como Dios lo hace y querer lo que Dios quiere. La mente y la voluntad de Dios se conocen a través de su palabra. Y en la medida que usted y yo conocemos más de su verdad y obedecemos sus mandamientos, su mente, la mente de Dios, se convierte en la nuestra y su voluntad se vuelve la nuestra. Y según la medida de nuestra fe, llegamos a ser santos. La palabra de Dios es tan vital para nuestra santificación. Dele vuelta a su Biblia ahí en Juan capítulo 17, verso 17. Juan escribe aquí: más bien vemos la oración aquí de nuestro Señor Jesucristo por sus discípulos. Nosotros sabemos que hemos sido apartados del mundo para que seamos santos, dedicados a Dios. Y hay un proceso por el cual todo creyente tiene que pasar, que es la santificación. Juan 17:17. Y uno de los medios de santificación para nosotros es conocer la verdad. Y la verdad la encontramos en la palabra de Dios. Y dice, fíjense cómo Jesús oró al Padre, Juan 17:17: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Hay una gran importancia de conocer la verdad de Dios, ¿sí? En un mundo lleno de mentiras. Por ejemplo, el famoso evangelio de la prosperidad. Pero ¿cómo nosotros podemos darnos cuenta de mentiras sutiles y mentiras tan grandes si no conocemos la verdad? Y muchas veces somos engañados cuando no conocemos la palabra de Dios, cuando no conocemos su verdad, cuando no estamos siendo santificados en su verdad, y nos engañan, dice la palabra de Dios, con huecas sutilezas. Y por eso Jesús le pedía al Padre: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Sí? Podemos ver a través de la palabra tantas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo que nos dejó para que nosotros le conociéramos más. Y esta petición al Padre es la obra de Dios en nuestras vidas, puesto que Él también pone en nosotros el querer como el hacer. Él pone, no que seamos muy buenos nosotros, sino que Él pone en nosotros el querer como el hacer. ¿Cuántas veces no nos hemos levantado con un hambre de la palabra de Dios?
por conocer más y más, como cuando tienes como 3 días sin comer en lo natural y llega el día y acabas con todo, ¿sí? Bueno, así. ¿Cuántas veces? Porque cuando nosotros vamos conociendo más acerca de la palabra de Dios, nosotros vamos conociendo más de la verdad. El poder del Espíritu Santo en nosotros produce madurez espiritual, de tal manera que cuando nosotros vamos entendiéndola, produce en nosotros también obediencia. No porque seamos muy obedientes, porque produce en nosotros obediencia. Y esa obediencia nos lleva a ser más como nuestro Señor Jesucristo, a una vida en santidad. Así es como la palabra de Dios nos va santificando. ¿De qué manera podemos vencer al enemigo? ¿De qué manera podemos prevenir que lleguen mentiras y esas mentiras me hagan caer? ¿De qué manera podemos prevenir que esas mentiras lleguen a mi corazón o a mi mente? ¿De qué manera? A través de la palabra de Dios. ¿Sí? Cuando nosotros vemos todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor y vemos todo lo que nuestros hijos se van a enfrentar en las generaciones futuras, nos debería poner a pensar a nosotros como padres de la gran importancia de enseñarles la verdad a nuestros hijos, ¿sí? Que se van a enfrentar y ya se están enfrentando cosas muy feas, ¿sí? Y aquí quisiera abrir un pequeño paréntesis sin desviarnos mucho del tema, para decirles, mis amados hermanas y hermanos, que es extremadamente urgente que nosotros como padres, yo también soy padre, le enseñemos la palabra de Dios a nuestros hijos. Es extremadamente urgente que les enseñemos su verdad, para que esa oración que Jesús hizo de santificarlos en su verdad sea también verdad para nuestros hijos. Hoy en día hay un ataque tan tremendo por todas partes. Por ejemplo, la tecnología, los teléfonos celulares en las manos de nuestros hijos. Y no malentendamos, porque el uso sabio de estas cosas no es malo, ¿verdad? Pero en toda esta tecnología y en todas estas cosas que está haciendo el mundo para llevar a nuestros hijos cautivos, ellos no descansan. Ellos están haciendo los esfuerzos necesarios para adoctrinar a nuestros hijos. Ellos no están descansando para que conozcan una mentira, la cual los va a llevar a la perdición. ¿Cuántos son padres aquí? La pregunta es, nosotros como padres, ¿cómo estamos haciendo frente a todas estas cosas? ¿Estamos descansando? ¿Estamos ahí dormidos? Es que tuve un día, no sabes tú cómo fue mi día, y tus hijos por ahí perdiéndose. ¿Saben cómo lo debemos hacer? Hacer frente a todas estas cosas que están sucediendo en el mundo, con lo que Dios nos dejó, con su espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, ¿sí? Las mentiras de este mundo se contrarrestan con la verdad de Dios. De otra manera no, ¿sí? Y esa verdad está en su palabra. Dice Juan 8:32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando usted habla con sus hijos, podemos darnos cuenta acerca de su condición espiritual. Cada uno de nosotros sabemos a dónde estamos dirigiendo a nuestros hijos, o a dónde ya los dirigimos, o más bien no los dirigimos a ningún lado. No sé si ustedes como familia tienen un tiempo para meditar en la palabra de Dios, o para orar como familia. Y no necesita ser
mucho tiempo, mis hermanos. Por ejemplo, leer un versículo, un salmo, un proverbio antes de dormir, para que ellos se duerman pensando en la palabra de Dios. ¿Cuántos de nuestros hijos no se levantan ¡ay!, con un grito a medianoche que tuvieron una pesadilla? Por lo que vieron, porque no tomamos el tiempo. Y ahí andamos, Señor, ayúdame. No, pues ya no, ya vio la de Chucky, ya lo dejaste ver, dejaste que entrara por sus ojos. Cochinero y medio. Discúlpeme, hermano, pero tenemos que poner atención un poco más. Digo, yo también tengo hijos. No crea que la tengo fácil, ¿eh? Caleb es un torito. Ya le cambió el nombre a su abuelo, ya es un torito, ya no es Caleb, ya es un torito. Como le dije, no es necesario mucho tiempo, pero sí debe de ser constantemente, a tiempo y fuera de tiempo. La pregunta es si lo hacemos. Tengo 2 niños pequeños y es cuando más necesito enseñarles la palabra de Dios. La palabra de Dios hay que enseñársela a nuestros hijos desde que están pequeños, porque muchas veces se las queremos venir a enseñar cuando están más grandes, que ya son adolescentes o jóvenes, y en muchos de los casos es demasiado tarde. Y ahí quieren que el maestro de la escuela dominical haga cambios espectaculares en sus hijos, ¿no? Y queremos meterles la palabra de Dios a como dé lugar, pero ya es muy difícil. ¿Por qué? Porque comenzaste tarde. Regularmente ya cuando es muy tarde nos damos cuenta. Y todo pasó por diferentes razones. La más común, trabajo. Hay que trabajar. El que no trabaje, pero ¿a costas de qué? Más vale tener poco que mucho, y que nuestros hijos se estén perdiendo. ¿De qué te sirvió tanto trabajo? Y como les digo, vemos a nuestros hijos que ya son grandes y ya nos damos cuenta del gran error, pero ya es demasiado tarde. Por eso hay que empezar cuando están niños, ¿sí? Pensando que en el trabajo, pensando que les damos lo mejor a nuestros hijos, materialmente hablando, pero se nos ha olvidado lo más importante. Y pasa el tiempo y crecen a la buena de Dios, muchas veces por falta de atención. Y Señor, ahí te encargo a mis hijos. Nos volvemos muy espirituales y nos vamos todo el día a chambear. Y yo me pregunto, ¿qué será de la siguiente generación? ¿Cuántos de nuestros hijos se encierran en sus cuartos y abren el teléfono y empieza el enemigo a trabajar? Y se le crea una adicción a nuestros hijos por estar viendo los famosos TikToks, videojuegos en el internet, que dicho sea de paso, mis amados hermanos, muchos de esos videojuegos con los cuales vemos a todos, yo gracias a Dios todavía no he caído en esa doctrina, pero ni quiero caer, ¿verdad? Pero veo a todos los jovencitos y otros no tan jovencitos en videojuegos que solo incitan a la violencia y que le mochan ahí la cabeza y las metralletas, y solo incitando a nuestros hijos a la violencia. Y muchas veces como padres ni siquiera sabemos lo que están viendo nuestros hijos ni con quién están hablando. Ha habido ocasiones, casos donde ni siquiera nuestros hijos se dan cuenta con quién están hablando. ¿Ha escuchado eso? Y resulta con que era un depravado sexual. Y nosotros como padres
Y yo me incluyo, no me saque de la bolita, yo también estoy incluido. Nosotros como padres, dormidos, viviendo nuestras vidas como nos da la gana, sin darle cuentas a nadie. Así es como se vive aquí. Pero nosotros no estamos llamados a vivir así. Nosotros estamos llamados a vivir en santidad, apartarnos de todas esas cosas junto con nuestra familia. Sí. Pero háblanos, Señor. Y muchas veces nosotros somos los que les damos ahí todo lo necesario para que ellos se pierdan. Bueno, ese no era el tema y ahora sí ya me desvié, pero vamos a regresar. Música que escuchan los jovencitos incitando al suicidio. Mucha de esta música, malas palabras, mensajes de doble sentido, subliminales, abriéndole la puerta a un montón de demonios a través de los sentidos sensoriales, lo que ven, los que escuchan, su manera de hablar, la manera de actuar, y nosotros como padres no nos damos cuenta, pero es una realidad que no debemos ignorar. ¿Qué hay cuando nuestros hijos están solos? Ok, vamos a dejar ya a nuestros hijos. ¿Qué hay cuando nosotros estamos solos? Regresando al tema. Podemos pasar horas y horas sin hacer nada, metidos en el Face, y ya cuando menos acordamos, ya pasaron 45 minutos o más. Y no estamos aprovechando bien el tiempo. ¿Para qué? Para conocer las verdades de nuestro Dios a través de su palabra, para que la oración de Jesús de que nosotros podamos ser santificados a través de la verdad, a través de su palabra, se pueda hacer efectiva en la vida, en nuestras propias vidas. Cada vez que nosotros nos metemos más y más a la palabra de Dios, nace en nosotros el deseo de conocerle más, y cada vez que lo conocemos más, podemos amarlo más, aún más por lo que hace en nuestras vidas. Cada vez que nosotros venimos a la iglesia, no solo lo hacemos por un compromiso, o no solo lo hacemos por estar juntos como hermanos, sino que venimos a la iglesia porque realmente amamos a Dios, porque queremos conocerle más. Amamos a Dios, por eso estamos aquí. Deseamos vivir como Él quiere que vivamos. Deseamos vivir en santidad. Sí. A veces me preguntan mis amigos con los que yo andaba allá en México en mi juventud: ¿a poco ya no tomas? ¿A poco ya no haces todo lo que hacías antes? No lo puedo creer. Pues créelo. ¿Saben por qué? Porque cuando recibes el poder del Espíritu de Dios en tu vida, todo cambia. Dios nos ha dado de su Espíritu Santo para que podamos someter esta carne. ¿Sí? Y ellos me dicen: es que mira, yo no puedo dejar de tomar. O algún otro me dice: es que yo no puedo dejar de drogarme. Y ahí aprovecho para hablarles de Dios y les digo: es que tú nunca vas a poder, en tus propias fuerzas vas a fracasar. Necesitas el poder del Espíritu Santo de Dios en tu vida. Sí, dale un fuerte aplauso a Él. Necesitas ceder al Espíritu Santo para que te ayude con todas tus adicciones. Si no, no la vas a hacer. Seguirás hundido en el alcohol y en las drogas si no le entregas tu vida al Señor. Y si hubiera aquí alguien, así es, que no le ha entregado su vida al Señor. Solo así podremos someter esta carne. De otra manera será muy difícil. Es necesario andar en el Espíritu para vivir en santidad. Segunda de Corintios 10, 3 al 5 dice: pues aunque andamos en la carne, decía Pablo, es decir, seguimos en esta humanidad, no militamos
según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todos nuestros pensamientos que puedan llegar ahí a nuestra mente, debemos llevarlos cautivos, que rápidamente podamos exponer todos esos pensamientos carnales a la palabra de Dios. Muchas veces decimos, eso dice la Biblia, pero yo pienso. Ahora, está bien que pensemos, Dios nos ha dado la capacidad pensante, pero lo debemos hacer sabiamente de acuerdo a la palabra de Dios. Es por eso que el apóstol Pablo le decía a los colosenses en el capítulo 3, que la palabra de Cristo abunde en vuestros corazones, porque así rápidamente podremos llevar nuestros pensamientos al pensamiento de Cristo. ¿Sí? Ver qué dice la palabra y obedecer lo que dice la palabra va a producir en nosotros una vida en santidad, santificándonos cada día a través de su palabra. Es por eso, mis amados hermanos, que es preciso andar en el Espíritu para que Él sea el que nos guíe. Y el Espíritu Santo siempre nos guiará a la verdad, siempre nos guiará a su palabra, porque su palabra es verdad. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esa es la manera en que podemos demostrar que estamos en Cristo, ¿sí? No perfectos, pero sí viviendo en santidad, cada vez más alejados del pecado de este mundo y no satisfaciendo los deseos de la carne. La voz del Espíritu Santo en nosotros es como ponernos un freno. ¿Cuántos saben que necesitamos un freno? ¿Sí? Porque muchas veces actuamos como caballos salvajes, desbocados, y ese freno detiene nuestros impulsos. ¿Sí? Nos da advertencias y recordatorios si andamos por un mal camino, pero muchas veces nos pasa que ya no hacemos caso porque queremos seguir haciendo lo malo, y nuestra conciencia poco a poco se va debilitando de tal modo que se cauteriza, como lo dice la Biblia, como cuando se funde un fusible. Ya no hace conexión, ya no hace contacto con lo demás, con las demás partes que dependen de él. Muchas veces ignoramos tanto la voz del Espíritu Santo que llega el punto de que ya no somos sensibles a su voz. ¿Sí? Ya la palabra de Dios ha perdido su efecto en nuestras vidas. Y muchas veces queremos quitar de la Biblia lo que no nos conviene y agarrar lo que sí. Pero la Biblia no es un buffet. Allí en el buffet usted va y agarra lo que usted quiere, pero en la Biblia hay que agarrarlo todo, ¿sí? Porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Aunque haya cosas que no nos guste, ¿sí? Primera de Corintios 6:19. O ignoráis, se lo leo por cuestión de, ahí está en su pantalla. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Dios mismo está viviendo dentro de nosotros. Así que lo que hagas en lo oscurito o a escondidas, cuando estás tú solo o cuando estás tú sola, cuando estás en la computadora, cuando estás en tu teléfono, cuando estás hablando, y en todos lados, allí está Dios a través del Espíritu, porque Dios es Espíritu, y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de Él. ¿Sí? La Escritura es clara, ¿verdad? O lo tienes o no lo tienes. Muchos dicen, como que siento que lo tengo, pero a veces como que se me va. El Espíritu Santo, ¿lo tienes o no lo tienes? ¿Sí? Es como cuando una mujer está embarazada. Está embarazada, no está como que a veces está embarazada y a veces no.
Esa mujer está embarazada. O tenemos el Espíritu Santo o no lo tenemos. Pero más bien, por más bien que se porte, por más religioso que sea, por más generoso que sea, no es de Él. Versículo 20 de 1 Corintios 6. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Él. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. ¿Y cómo podemos usted y yo ser santos? Andando en el Espíritu y no satisfaciendo los deseos de la carne. Porque la carne, entre más tiene, más quiere. Es por eso que a la carne hay que achicharrarla, hay que someterla. A la carne hay que darle duro con la obediencia a Cristo y el sometimiento al Espíritu Santo. ¿Sí? Una vez que la naturaleza espiritual es alimentada con la palabra de Dios, Dios toma el dominio sobre la carne. ¿Sí? Cuando esta simiente santa ejerce control en nuestras vidas y es alimentada, prevalece sobre el hombre carnal y nos lleva por un camino de santidad. Entonces servirle a Dios fluirá fácilmente. Notarás que necesitarás pedirle consejo y dirección a Dios hasta en las cosas más mínimas. Notarás que le pedirás aprobación y ayuda a Dios. De Él dependerá tu existencia todo el tiempo. Te apartarás más y más de las cosas de este mundo y podremos decir, como decía el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, porque en Cristo está nuestra esperanza de gloria, y en su vida manifestada en nosotros está la victoria. Amén. Romanos 8:6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Cuando uno se ocupa del Espíritu, uno cosecha paz. ¿Cuántos necesitan de la paz de Dios? Entonces nos apartamos de los afanes de esta vida y los problemas los dejamos a un lado para ocuparnos de los asuntos de Dios, y esto produce en nosotros paz. Miren las aves del cielo, miren las bestias del campo. ¿Qué no valéis más vosotros? Qué importante es andar en el Espíritu. ¿No lo cree mi hermano, mi hermana? Andar en el Espíritu nos llevará a una vida más santa, porque la santidad es un camino más excelente y es a donde el Espíritu Santo nos quiere llevar a usted y a mí. ¿Sí? Recuerde que todo lo que no le agrada a Dios es pecado, y Dios no puede estar donde hay pecado, porque Él es santo. Recuerda que la carne es nuestro mayor enemigo, por eso es necesario restringirla, ponerle freno para poder desarrollar esa vida en santidad. Decía el apóstol Pablo a los Corintios: yo domo mi carne como se doma un caballo salvaje. ¿Ustedes han visto cómo se doma un caballo salvaje? ¿Sí? Viene el jinete, lo monta, lo amarra, le pone las espuelas hasta que lo doma. Cuesta trabajo, pero sí se puede. Y al rato ahí andas en tu caballito último modelo, ¿sí? Y hasta bailan. Mis amados, nuestra carne puede ser domada. ¿Qué hacía Pablo? La ponía en servidumbre, golpeaba su cuerpo. Ahora no es literal, para que el próximo domingo no vaya a llegar usted con la patita quebrada. Es que andaba yo en malos pasos y me quebré. No. ¿Sí? Hay que ponerla en servidumbre, en control, que el Espíritu Santo tome el control. Pablo no era controlado por su carne, ¿sí? Y ahora lo controlaba el Espíritu. ¿Qué pasa cuando pasa por ahí una mujer a tu lado y se te van los ojos?
¿Dominaste la carne o te dominó la carne? Pero si tú la ves y te volteas al otro lado, de seguro te van a decir santurrón o exagerado. Pero no importa, mis hermanos, porque ya no vivimos para nosotros mismos, sino que ahora vivimos para Él. Y si vivimos para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. ¿Sí? Dale un fuerte aplauso al Señor. Muy bien, bueno, tengo todavía mucho más, pero la vida en santidad es un camino más excelente, porque sin santidad nadie podrá verle. ¿Entendimos el mensaje? Bueno, estamos llamados a vivir en santidad. A continuación, me gustaría que tomáramos un tiempo para orar. ¿Le parece si oramos? ¿Sí? Les invito a que cierren sus ojos conmigo. Y me gustaría saber, todos los ojos cerrados, para que no haya distracción y podamos meditar en esto. Me gustaría saber si hubiera alguien en este lugar que está necesitando el Espíritu Santo de Dios en su vida. Si hubiera alguien en este lugar que no ha nacido de nuevo, queremos orar por ti. Dios quiere darte una nueva vida, la vida en Cristo. Y yo quiero invitarte a que des un paso de fe si tú eres esta persona. Si tú reconoces que has pecado, estás arrepentido y sabes que necesitas un cambio, pasa aquí al frente, no te dé pena. No hay mejor manera que un corazón contrito y humillado. No hay mejor manera que un corazón arrepentido. Les invito que desde ahí, desde su lugar, hagamos una oración. Señor, te damos gracias, Padre, en esta hora por tu presencia, Señor, en medio de tu pueblo, Padre. Gracias por el amor tan grande que has tenido por nosotros, Dios. Gracias por tu Hijo Jesús, que fue obediente y dio su vida por nosotros para el perdón de nuestros pecados. Gracias, Señor, por ese sacrificio perfecto que fue de una sola vez y para siempre. Ya no hay más que nosotros podamos hacer por nuestras propias fuerzas. Solo a través de Jesús es que somos salvos. Venimos delante de ti, Señor, rogándote que envíes tu Espíritu Santo en la vida de aquel que no lo tiene, Padre. Aún oramos por aquel que no está aquí, Señor, pero que tú lo sabes, porque tú todo lo sabes, Padre. Que el Espíritu Santo pueda venir a cada uno de ellos para que sus vidas puedan ser transformadas, Señor. Nos acercamos a ti, Señor, con un corazón contrito y humillado delante de ti, Señor. Te pedimos que traigas tu luz en medio de las tinieblas y que cambies los corazones duros y pongas un corazón, Señor, conforme al tuyo, Padre. Te damos gracias porque una vez más nos has hablado al corazón. Ayúdanos a caminar siempre a través de tu verdad. Ayúdanos a vivir siempre una vida consagrada a ti, Señor, viviendo en santidad. Santifícanos, Padre, en tu verdad. Tu palabra es la verdad, Señor. Que tu palabra nunca falte en este lugar, Señor. Que tu palabra siempre llegue como ese bálsamo a nuestras vidas y traiga paz y seguridad, Padre. Confiamos en tu bendita palabra, Señor.
Gracias por dejarnos tu palabra, Señor. Sigue haciendo tu obra perfecta en cada uno de nosotros, Señor. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, fue un gusto que pudiéramos compartir la palabra juntos y que el Señor les bendiga. Nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana. Recuerden que ahí estará la mesa para el canto y las inscripciones. Estamos todos despedidos y que Dios les bendiga a todos. Gracias por escucharnos. Les invitamos a que visiten nuestro sitio web. Acompáñenos en algunas de nuestras reuniones. Estamos en el 17244 Randall Avenue. Esperamos haber sido de bendición para su vida. Esto fue un mensaje de Casa de Oración Fontana. Estamos comprometidos con la verdad.